A los oyentes de Radio Causachuncoca a lo largo y ancho de Bolivia y a los oyentes que nos siguen a través del mundo, un buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Contexto Internacional. Hoy día tenemos una variación en nuestro programa. Voy a ser yo el que lo conduce. Y espero y pido a la amable audiencia de la radio que tenga un poco de paciencia si es que vamos a ver cómo van las cosas. En el programa de hoy tenemos a tres compañeros, dos compañeros y una compañera, que nos acompañan desde distintos lugares de nuestra América y desde Canadá. Quiero dar la bienvenida a la compañera Fernanda Ruiz, que nos acompaña desde Buenos Aires. Hola, ¿cómo están? Es una alegría enorme estar nuevamente aquí en la Causa Chuncoca. Estamos seguros, Jorge, de que te va a ir muy bien tu conducción. De hecho, sos nuestro conductor en un montón de aspectos en este programa, produciendo, preproduciendo, pensando, junto con la comunidad de la radio, con Ramiro, con Aymarita, pensando qué temas son los más importantes. Así que bueno, vamos con todo y estamos aquí acompañándote y un saludo muy fuerte a toda Bolivia, a la radio, a las federaciones del trópico. Como siempre, una alegría, a pesar de lo difícil del contexto que estamos viviendo, esta fraternidad latinoamericana que aquí compartimos cada sábado. Gracias hermana. Ahora quiero dar la bienvenida a nuestro compañero y mi gran amigo José Sojo Reyes, diplomático y economista que nos acompaña desde Venezuela, Caracas. Adelante, hermano José. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a los compañeros que nos acompañan hoy, en el que, como señalaba nuestra amiga Fernanda, eh, has organizado una agenda de temas que va a ser bastante interesante. Estamos en un momento en donde suceden demasiadas cosas cada semana en nuestro mundo. Gracias, José. Y ahora quiero dar la bienvenida a un asiduo participante aquí en el programa, al hermano Gustavo Saavedra, que nos acompaña desde Ottawa, Canadá. Gracias, Jorge. ¿Y qué tal, Fernanda y José? Qué bueno volverlos a encontrar en este espacio que nos brinda la radio Causa Chuncoca, que creo que es un baluarte de la información, del periodismo honesto, ¿no? Y de la veracidad. Porque en este tiempo que estamos viviendo, en este momento, vemos que la mentira es una manera de imponer un mundo que están tratando de forzar a toda costa ciertos poderes oscuros en el mundo. Y lo que estamos viendo en este momento es que esa es una de sus principales armas para tergiversar lo que realmente están haciendo. Yo creo que la radio en ese sentido es un gran baluarte y al Jorge yo le agradezco mucho por haber organizado este espacio, conseguir tanto los invitados, hacer que participe gente de tantos lugares, poniendo sus puntos de vista también para que la población boliviana escuche lo que pasa en el mundo y también nos escuchemos entre los bolivianos que vivimos afuera. Gracias, Jorge, y muchas gracias por la invitación. Gracias, Gustavo. Sí, es como dicen ustedes tres, el mundo está en un momento muy difícil y la dinámica de los acontecimientos es tan veloz que nos gustaría a los cuatro tener contexto internacional cada día. Pero nos tenemos que resumir a una vez a la semana y para los sábados traemos un resumen de las cosas más importantes que han pasado a lo largo y ancho del mundo y que afectan a Bolivia y a nuestra América. Ahora, para presentar los temas que tenemos hoy, hemos seleccionado dos grupos de temas.
El primero se refiere a la guerra que Estados Unidos e Israel han desatado contra Irán. Es una guerra de agresión, una guerra ilegal según el derecho internacional y según las leyes de Estados Unidos. Y vamos a ver cómo a 14 días de esta guerra, el ataque inicial, que para Trump debía haber durado 2 días, para que las bolsas se reabran el lunes. Recordemos que el ataque empieza. Pensaba que todo iba a salir rápidamente y muy bien y de manera expedita. El lunes las bolsas en el mundo se abrirían sin ningún problema. Vemos que eso no ocurre y ahora queremos presentar cómo vemos el desarrollo de un conflicto que está abrazando a cada vez más países en el mundo. Luego tenemos un tema regional que seguramente nos va a acompañar durante mucho tiempo. En todo caso, durante el tiempo que Trump sea presidente de los Estados Unidos. Y es su proyecto de escudo de las Américas y cómo ese escudo se va desarrollando y va en el proceso de ocupar los países de los presidentes que se han arrodillado ante Trump hace una semana, antes del sábado pasado, en la reunión que él llamó Escudo de las Américas. Son los dos temas que tenemos hoy día. Y para empezar, quiero empezar partir resumiendo la situación en la que está este conflicto agresivo de Israel y Estados Unidos contra Irán. En estos 14 días, la guerra de un ataque de dos países con armas nucleares a uno que no las tiene, a un conflicto regional. Un ataque pequeño que debería haber asesinado a la Dirección Nacional Militar y Religiosa de Irán, se ha convertido en un problema creciente para la administración de Donald Trump. Vemos que lo que Estados Unidos llama la proyección de poder, que tiene dos aspectos. El primero es que desplaza sus portaaviones en el mundo para amenazar a los países que no le obedecen. Antes lo hacía de manera oculta, de manera soslayada, para apoyar su diplomacia. Hoy día lo hace de manera directa para atacar. El otro aspecto que tiene la proyección de poder de Estados Unidos es evitar que las guerras en las que participe se desarrollen en su propio territorio. Él prefiere iniciar guerras fuera de su territorio para dañar a los pueblos del mundo que se le oponen y evitar daños propios. Y vemos que esa estrategia, esa proyección de poder se está rajando. Y se está rajando porque en el mundo ya no se necesitan grandes y costosos, gigantescos portaaviones para ejercer poder, porque esos portaaviones están a merced de misiles y cohetes balísticos que los pueden atacar a un costo mínimo, a un costo muy, muy pequeño comparado con el costo de un portaaviones gigantesco. Y que las bases que Estados Unidos ha establecido a lo largo y ancho del mundo, y sobre todo en muchos países de América Latina, al menos aquellos que en su constitución no prohíben la ocupación de su territorio por fuerzas extranjeras, lo que ha hecho es esta defensa del pueblo iraní, es demostrar que esas bases militares no son una defensa del país ante ataques enemigos, sino que son una defensa de las oligarquías contra sus propios pueblos. Las dos cosas están cayendo, las bases norteamericanas están siendo demolidas en Asia Occidental,
y sus portaaviones están cayendo muy posiblemente ya bajo el fuego de la defensa iraní. Ese es un desarrollo que ha llevado a una regionalización de la guerra, tal como lo había anunciado Irán. Antes del conflicto, el gobierno iraní anunció ya que si se daba un ataque, este sería un conflicto regional. Lo anunció y lo cumplió. Hoy día son más de 15 países que están envueltos en esta guerra. Las poblaciones de 15 países están sufriendo gracias a la agresión de Estados Unidos e Israel. Y la economía del mundo está en serio peligro de verse dañada, no a corto plazo, sino a largo plazo si es que estas agresiones continúan. Y de eso nos va a hablar el compañero José Sojo, que nos va a dar una evaluación del impacto de la guerra sobre la economía global. Adelante, hermano José. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, efectivamente, la guerra, por supuesto, fundamentalmente va a tener un impacto negativo sobre la gran mayoría de la población mundial. Pero primero, déjame puntualizar algunos elementos que tienen que ver con la misma economía de la guerra. En primer lugar, el gran ganador son los fabricantes de armas, no solo en los Estados Unidos, sino también proveedores de armamentos y de misiles en otras latitudes. Me imagino que por allá por donde tú vives, Jorge, la empresa aquella que se llama Kongsberg Gruppen debe estar fabricando aceleradamente misiles. Recuerdo que los misiles que cayeron en Libia, muchísimos de ellos fueron fabricados en Noruega. Y ese es un gran negocio, el negocio armamentista. La industria armamentista estadounidense, por supuesto, fundamentalmente es la ganadora con que haya guerras. Por otra parte, el efecto ambiguo, lo que sería en teoría el interés de los Estados Unidos, es el hecho de que Rusia se está beneficiando por las ventas, por los precios del petróleo. Tan solo en los días que han pasado, el aumento promedio del barril de petróleo de un nivel sobre los 50 y tantos dólares el barril a 80 dólares el barril ha generado un ingreso adicional de más de 5 billones de dólares en promedio mensual, ¿no? El diario es alrededor de 150 millones de dólares, estimándolo con ese precio, ¿no? Alrededor de 80. Sabemos que en este momento el precio del barril de petróleo está sobre 100 dólares. Y efectivamente, como tú señalaste al principio, Donald Trump parece haber estado muy convencido de que se trataba de una operación de 48 horas. De hecho, hizo un llamado a que la gente saliera a la calle a derrocar a su gobierno, cosa que estuvo muy lejos de suceder. Pero además el comportamiento volátil del precio del petróleo en los últimos días revela dos cosas, ¿no? Por una parte, que justamente parece que los llamados mercados observan que la guerra no va a terminar pronto, porque hemos visto otros momentos cuando ha habido ataques del gobierno de los Estados Unidos a países y cuando revisamos las cifras de precios del petróleo, estas suben un par de días y luego regresan a sus niveles normales, lo que indica pues que tuvo un control pleno de la operación militar que realizaba. Pero esta aproximadamente casi una semana después que ya había llegado a 100 dólares el barril, nuevamente bajó a 80, pero principalmente la causa fue el uso de parte de la Agencia Internacional de Energía de los distintos países que la constituyen de sus reservas de petróleo. Es decir, un incremento a corto plazo de la oferta de petróleo, no por más producción, sino por uso de la reserva, lleva a una caída también inmediata de corto plazo del precio del petróleo.
Por supuesto, ese mecanismo puede tener efecto inmediato de corto plazo, pero recuerda también que en la medida que se usan las reservas, estas reservas empiezan a mermar, empiezan a reducirse y por lo tanto los llamados mercados también van perdiendo credibilidad en la efectividad de ese mecanismo como una manera de incidir, sino de controlar, de incidir sobre el incremento del precio del petróleo. Luego que estuvo una vez de nuevo en un nivel de $80, volvió a subir y se ha colocado alrededor de los $100 el barril. Esto indica pues que los mercados no están leyendo que esto es un problema que se va a resolver en pocos días, sino que esto va para larga, como el mismo Trump después anunció que estaba hipotéticamente preparado para unas 4 semanas, pero que esto va a tomar más tiempo. Yo tengo la impresión que va a ser mucho más, que se va a complicar un poco la situación. Sin embargo, por supuesto, nadie tiene la varita mágica, la bola de cristal para saber exactamente qué va a suceder, ¿no? La guerra nueva es como amor nuevo, que no se sabe si va a durar apenas unos días o va a ser prolongado, y ojalá que no sea en el caso de la guerra eterno, ¿no? En cuanto al impacto digamos, de la guerra en países petroleros, por supuesto, esto va a llevarlo a un incremento del ingreso. Sabemos, por ejemplo, que el mismo Estados Unidos, por una parte, la industria petrolera se beneficia porque tiene ingresos, pero por otra parte, la gran mayoría de la población, los consumidores de gasolina, son los afectados. Y la gasolina ha estado aumentando de precio día a día durante todo este periodo. El promedio está en los Estados Unidos alrededor de $3,5 el galón de gasolina. Es un precio relativamente barato si lo comparamos con el precio que hay en Europa, pero sí es un precio sustancialmente mayor al que están acostumbrados los estadounidenses a tener, que es una gasolina muy barata. Y bueno, en el caso particular de nuestra región de América Latina, sabemos que Brasil es un país que produce para abastecer en la totalidad de sus necesidades de petróleo. Incluso se ha convertido en un exportador. Brasil eh, produce más o menos 3,8, 3,9 millones de barriles diarios y alrededor de unos 600, 800 mil barriles diarios los exporta, la mitad de ellos va hacia China, ¿no? De manera que Brasil se protege en parte del impacto del aumento de los precios, pero por otra parte, al igual que en los Estados Unidos, los consumidores pagan un precio más elevado de la gasolina. En el caso de México, igual, siendo un país petrolero, tiene ese efecto que se beneficia por el ingreso. Y en el caso, me van a preguntar con seguridad, pues el caso de Venezuela, sin duda nosotros en este momento la noticia nueva es que la OPEP publicó que en el mes de febrero la producción de petróleo se incrementó en 80.000 barriles diarios para un total de 1.030.000 barriles diarios. Pasamos de 950.000 barriles diarios en el mes de enero. Y efectivamente es un incremento importante cuando todavía no podemos decir que haya efecto alguno eh, positivo en las negociaciones en materia petrolera que se ha hecho con los Estados Unidos. Pues si bien es cierto que en las últimas semanas hemos firmado acuerdos con Repsol, acuerdos con Eni, acuerdos con el ministro de la materia petrolera estadounidense. Son acuerdos que todavía no tienen un efecto real de la producción, a excepción pues de que dejaron de sabotear la economía venezolana. Yo creo que este es un aspecto que nosotros tenemos que tener muy claro, ¿no? Porque a veces uno escucha a algunos analistas analizar esto de una manera, planteándolo de una manera positiva y casi que agradeciendo a Donald Trump por sus acciones. Pero no se trata de agradecer a Donald Trump, porque justamente el daño que nuestra economía ha sufrido desde el año 2015, cuando Barack Obama declaró que Venezuela era una amenaza inusual para los Estados Unidos,
el daño llevó a una destrucción de la economía en un 73%. Prácticamente el PIB de Venezuela se redujo a un poquito más de la cuarta parte. Te puedes imaginar ese impacto tan negativo, no solo en la capacidad adquisitiva de los salarios de los venezolanos, sino en una destrucción absoluta. Es una guerra económica que destruyó absolutamente la economía en todos los aspectos. Nuestro sector industrial se fue a un nivel mínimo, la capacidad de ingreso de los venezolanos se vino abajo, la capacidad de financiamiento del sector público a los programas sociales, por supuesto, se redujo sustancialmente. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro Moro logró a partir del año 2020 iniciar la recuperación de la economía y tenemos 5 años consecutivos de crecimiento. El año 2024 el PIB creció alrededor de 8.75%, el año 2025 8.6% y el año 2026 tan solo por el efecto del trabajo realizado por el presidente Nicolás Maduro con anterioridad, se garantizaría un crecimiento de al menos 8%. Nosotros estimamos que este año la economía crecerá incluso mucho más de eso y esperamos pues que los Estados Unidos vaya aliviando las sanciones a un ritmo más rápido, porque en realidad no ha sucedido mayor cosa. Prácticamente hasta la fecha Venezuela ha producido un valor de venta de petróleo de 3.000 millones de dólares y solamente las arcas venezolanas han recibido 500 millones de dólares. Recuerden que todo el valor de las ventas petroleras venezolanas van primero al Tesoro de los Estados Unidos antes de ellos decidir enviarlo a Venezuela. Esto va a ser un tema más adelante cuando toquemos el tema en específico de la perspectiva de la economía venezolana para el 2026. Gracias, José. Tú nombras el tiempo como un factor importante en la economía y muestras también cómo la producción petrolera venezolana toma tiempo para reconstruirse después de la agresión diplomática y económica y financiera de Estados Unidos contra tu país. En el caso de la guerra contra Irán, se da que ayer Estados Unidos ha bombardeado la principal isla iraní desde donde se exporta el petróleo. Y Irán ya tiene una política clara en esta guerra de defensa para ellos, y es que si el mismo tipo de infraestructura que Estados Unidos e Israel atacan en Irán, el mismo tipo van a contraatacar en los países de la región. Es decir, que estamos ante el peligro de que la infraestructura petrolera de la región con mayor producción del mundo quede destruida físicamente, y eso produzca llamaremos así, un retraso de la reposición de la producción de petróleo en un futuro no muy corto, sino seguramente de meses o tal vez más. No sé cuál es tu opinión al respecto. Sí, no, efectivamente, en caso de suceder eso, que, que comience a ser atacada o se continúe atacando infraestructura petrolera de lado y lado, el impacto va a ser extraordinariamente enorme. Nosotros estamos en este momento ante una situación de verdadera incertidumbre de qué va a pasar con el mercado petrolero mundial. Si la guerra se termina en cuestión de días, todo se normaliza en cuestión de días. Si la guerra se prolonga, cada vez va a ser una situación más difícil, más compleja, y el precio del petróleo podría incluso colocarse por encima de $200 el barril, lo que afectaría de una manera eh, gigantesca a toda la economía mundial, incluso la economía de los mismos países petroleros, porque al final de cuentas
al encarecerse todos los bienes y servicios, los insumos, las maquinarias, los equipos en otras latitudes, eso se convierte también en inflación dentro de los mismos países petroleros. Lo importante en este momento es que estemos, en el caso nuestro, pues estemos atentos de cada uno de los acontecimientos. Yo creo que los esfuerzos que debe hacer las Naciones Unidas y los distintos países de las Naciones Unidas es precisamente buscar espacios de entendimiento y de negociación para buscar la paz. Esta guerra es una guerra que en su origen es una guerra fundamentalmente de Israel. El gobierno de los Estados Unidos ha sido, en vez de ser el líder, ha sido el seguidor. Es el más grande, pero ha sido el seguidor del más pequeño. Y estaba viendo algunas estadísticas que en la opinión pública de los Estados Unidos, desde el mismo primer día del inicio de la guerra, una mayoría de la población la rechaza. Eso le pone una situación difícil al mismo presidente de los Estados Unidos. Y en el mes de noviembre va a haber las elecciones de midterm, de manera que creo que los factores internos de la opinión pública estadounidense podría jugar un papel en las semanas venideras. Gracias, José. Habiendo echado un vistazo a esta guerra de agresión y cómo se está desarrollando en el mundo, queremos aterrizar ahora en nuestra América y tocar algunos puntos, algunos países importantes de la región. Y quiero empezar con la posición que toma México y su presidenta Sheinbaum acerca de esta guerra, cómo se está enfrentando el país latinoamericano más cercano y más dependiente de Estados Unidos. Y para eso le doy la palabra al hermano Gustavo Saavedra. Adelante, Gustavo. Sí, gracias, Jorge. Bueno, la verdad que la posición de México es una posición bastante importante, crucial, yo diría, en el continente, porque es el país que está justo en el medio, es como el límite que tiene América Latina, diríamos América del Sur y Centroamérica, con los Estados Unidos, que es el país que desde tiempos ya, hace siglos, hace más de un siglo y medio, ha declarado, ¿no? Este es su manifiesto, el destino manifiesto, y también está la doctrina Monroe, las doctrinas que conducen la política exterior de Estados Unidos desde el siglo XIX, desde 1820 y tanto, 23 me parece que es la primera, la doctrina Monroe. Y ellos en ese momento se declaran como los representantes legítimos de Dios, ¿no? Y dentro de toda esta parte, en la doctrina de Estados Unidos, evidentemente hay un fundamentalismo religioso muy fuerte que se expresa en este momento justamente cuando con Trump se vuelve a hablar ya no de la doctrina Monroe, sino de la doctrina Don Roe, ¿no? Que es la mezcla de la doctrina de Donald Trump y la doctrina Monroe. Él ya se refiere a la doctrina Don Roe como una forma de hacer que América sea para los americanos, en primer lugar, y además también se refuerza la doctrina del manifiesto, ¿cómo es la divina? Oh, se me acaba de ir el nombre, pero es la segunda doctrina del destino manifiesto, que es donde ellos se dan la voz de Dios, como son la voz de Dios en el mundo. Y estamos viendo que esta doctrina no solamente se la está expandiendo. Antes era el Caribe, cuando se los saca a los españoles a finales del siglo XIX o a mediados del siglo XIX, los sacan a los españoles del Caribe y ellos se toman toda la potestad de este espacio para ser los que iban a regir todo este sector, esta área geográfica. Y al mismo tiempo le cercenan a México la mitad de su territorio. Entonces, ahora vemos que después ya en este siglo, en el siglo XXI, estas dos doctrinas cobran fuerza con la presencia de Donald Trump, en último término, de una manera muy violenta y muy agresiva. Entonces, esta nueva política
que se está imponiendo al continente en sí, evidentemente sobrepasa los límites que en los siglos XIX y XX tenía Estados Unidos. Y en ese sentido, México se pone al medio y es Sheinbaum, la presidenta Sheinbaum, ella ya denuncia que en este momento histórico, en esta actualidad, las Naciones Unidas, por ejemplo, no se ha pronunciado en ningún aspecto al respecto de una guerra que está pasando ahorita en Europa, uno en Ucrania y la otra con el ataque violento que ha sufrido Irán por parte de los Estados Unidos e Israel. Ella ya dice, bueno, tenemos los mecanismos no legales, las Naciones Unidas no ha dicho nada, pero hay una legislación internacional que obliga a los países afectados a entrar en un acuerdo diplomático, extremar recursos diplomáticos para tener el control de la situación y evitar esta debacle humana, que nos afecta directamente como latinoamericanos, también como países, como región, como la región, porque en esta guerra se juntan muchos poderes bélicos, ¿no? La famosa industria armamentista de la que habla tanto Estados Unidos, que no, ellos no se refieren a la parte armamentista como una parte fundamental de los genocidios o del ataque a países donde gente inocente, muchos civiles mueren, ¿no? Por efectos de estas intervenciones. Ellos se refieren a la parte militar como la industria armamentista, para ponerle una forma más o menos corporativa, como una industria que tampoco del todo debe ser tan mal en el fondo porque es una industria, pero que sí depende de los recursos naturales de la región, ¿no? Como las tierras raras, depende del wolfram, por ejemplo, que es una parte fundamental de los explosivos, también del plomo, y hay muchos elementos que hacen parte de las tierras, de los recursos naturales del continente, que ahora Estados Unidos ha decidido asegurarlos para el desarrollo de sus industrias y para mantener siempre la hegemonía económica, militar, la hegemonía científica, tecnológica de todo el mundo. Ha perdido el terreno con la China, con Rusia y ahora con Irán. Estamos viendo que está perdiendo un espacio de control geopolítico inmenso en el planeta, ¿no? Entonces lo que le queda es dirigir sus ojos, o sea, mantener la zona totalmente secuestrada para cumplir los designios, sus doctrinas de este poder que tenemos en el norte, en Norteamérica, instalado en Norteamérica. Yo creo que este momento es crucial porque hemos visto con este grupo que han armado este grupo donde han ido los presidentes, ¿no? El grupo de seguridad, ¿no? Asegurar la doctrina de seguridad de los Estados Unidos, teniendo en cuenta los 18 o 12 países que han ido allá, representantes de los países que han sido los países que están más alineados a las políticas imperiales de los Estados Unidos, y los ha hecho firmar un acuerdo que se llama el escudo de seguridad, me parece. Lo tenía anotado acá, pero no lo encuentro. Este nuevo grupo que va a asegurar que el escudo de las Américas, ¿no? Es un nuevo contrato entre los países y Estados Unidos para asegurar que Estados Unidos tenga la potestad de dirigir los destinos de cada país según los intereses de este país, de este grupo que gobierna Estados Unidos. Desgraciadamente hemos visto a estos presidentes que han ido allá directamente a someterse, a ser humillados públicamente cuando él habla del idioma, que él no va a aprender ese, entre comillas, una mala palabra, idioma, ¿no? Porque le importa un rábano y lo que él quiere y la gente es que hable el idioma y ellos se van a tener que ajustar a lo que este señor quiere, ¿no? El pequeño rey. Y bueno, ahí lo vemos también a Milei haciendo un ridículo monumental cuando quiere leer algo en inglés y evidentemente le sale cualquier cosa. Yo creo que el mismo Trump dijo, bueno, este es el tipo de circo que a mí me gusta, no tener estos bufones que hacen de mi política posible implementarla en el continente. Me parece que este acuerdo, el escudo de las Américas, es otra vez la imposición de estas dos doctrinas en el continente,
pero además en manos de gobiernos que han sido democráticamente, entre comillas, elegidos, que también es una parte fundamental de esta política, que es la destrucción de las democracias nacionales y la imposición de una democracia que está totalmente sometida a los intereses de estos grupos que gobiernan en Estados Unidos, indirectamente, que apoyan también las políticas de genocidio palestino de Israel, pero que ellos pueden decidir el destino de todos los países según sus intereses. Y este escudo de las Américas, este acuerdo que se llama, que se lo hizo en Estados Unidos, en Norteamérica, como es en Florida, que se celebró en Doral y se lo conoce ahora como el Acuerdo de Doral. Entonces, en este, los gobiernos estos firman, entre ellos está el presidente de Bolivia, el de Argentina, estaba Katz, que en ese momento no era el presidente, pero sí ahora es presidente de Chile, estaba Noboa, estaban todos estos que en sus campañas electorales han prometido todo, pero han cumplido nada de lo que ellos han prometido, porque en el fondo están cumpliendo una agenda que viene dirigida desde el mundo. No sé cuál va a ser el destino de todo esto, porque por otro lado, tenemos también que en estos países como en Bolivia, en Perú, hay una gran resistencia a toda esta intervención tan abierta y tan descarada de los Estados Unidos en las políticas internas y en dirigir lo que está pasando en los países a nivel institucional, a nivel judicial, a nivel legislativo, que es un sometimiento tan grande que los pueblos también ya están reaccionando a este respecto. Y yo me atrevo a decir que en este momento el poder de Estados Unidos se está imponiendo a puro balazo en todo el mundo porque han perdido mucha legitimidad. No sé qué va a ser el futuro con esta guerra que se nos viene en el Medio Oriente, como decía el compañero Jorge Sojo. Nadie sabe cuál va a ser el destino, pero de que va a ser una guerra corta, como la habían anunciado al principio, yo creo que no es cierto. Va a ser una guerra que está demostrando que se va a extender porque el poderío de Irán ha sorprendido a todo el mundo y nadie se esperaba algo de esa magnitud, una respuesta de esa magnitud. Y nuestro continente está tratando de ser secuestrado por estos poderes que quieren imponerse de nuevo ante los poderes emergentes que son China, Rusia e inclusive Irán. Por el momento me quedo ahí. Gracias, Gustavo. Ahora nos vamos hasta el sur, hasta la Argentina. Y como bien dice Gustavo, la Argentina tiene un presidente bufón, que es lo mejor que se puede decir de él. Y entre las payasadas que está cometiendo, no son payasadas inocentes. En Noruega eso se le llama un simio con Gillette. Y está la idea incluso de enviar militares argentinos a apoyar la guerra de Israel contra Irán. Y para eso, para que nos presente un vistazo sobre lo que pasa en la Argentina bajo Milei, doy la palabra a la compañera Fernanda. Adelante, Fernanda. Bueno, muchas gracias. Lo primero que voy a decir es expresar el deseo de que haya elecciones en noviembre en los Estados Unidos, porque si bien eso está calendarizado, no está asegurado. Creo que Trump sabe perfectamente que las perdería esas elecciones y entonces podría ser sometido a un juicio político y terminar su presidencia desde un juicio, ¿no? Entonces, realmente no creo para nada que esté garantizada la realización de esas elecciones legislativas. Y bueno, y así por ese mismo tema paso fluidamente a la Argentina, porque en la Argentina también hay elecciones el próximo año, en 2027, y ya se está hablando informalmente de que Milei piensa apuntar una reforma constitucional para que los periodos presidenciales vuelvan a durar 6 años y quedarse 2 años más ante el riesgo de no ser reelecto el año próximo. Quiero decir, como para empezar, por la sintonía entre Trump y Milei, entre Milei y Trump, que por momentos lo registra.
al patético presidente argentino. Quiero agregar también al respecto de lo que decía Gustavo recién sobre el desprecio de Donald Trump por el idioma español, por el idioma castellano, que no solo tuvimos nosotros que soportar el patetismo y además el riesgo, que ahora voy a hablar un poquito, el riesgo en el que nos mete el presidente Javier Milei metiéndonos en esta guerra que él afirma que la vamos a ganar, sino que también el jugador de fútbol más conocido del mundo, Lionel Messi, se sometió a un encuentro con Donald Trump de todo su equipo de fútbol que ganó el campeonato interno en Estados Unidos. El dueño del equipo en Miami es un anticubano consagrado y llevó a todo su equipo de fútbol, pero no solo eso, sino que Messi también lo miró con admiración y simpatía y le dio la mano a Donald Trump en este contexto histórico, ¿no? Por si fuera poco aguantar verlo a Milei ahí, también lo vimos a Lionel Messi, que había sido tan aséptico políticamente que cuando ganó el Mundial de Fútbol no quiso ir a saludar al pueblo argentino en la Plaza de Mayo, pero que no, se ve que no tuvo problema en sí darle la mano ensangrentada a Donald Trump. Pero eso no fue todo. Luego se lamentó de no haber estudiado inglés cuando era chico o cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Y les recomendó a los chicos del mundo, no sé cuántos millones de seguidores tiene Messi, creo que es una de las cuentas más abultadas del mundo, les recomendó que estudien inglés, ¿no? Una especie de paroxismo del cipallismo, decimos acá, ¿no? Del sometimiento. Bueno, y en esta misma línea les voy a comentar brevemente la relación del posicionamiento de Javier Milei en relación a la guerra con Irán. Bueno, obviamente y explícitamente este alineamiento absoluto con Estados Unidos y con Israel en igual magnitud, no solo dándole la mano a Trump, sino también a Netanyahu. Él habla de una alianza estratégica con ambos países por parte de la Argentina. Quiero recordar que la Argentina históricamente se mantuvo al margen de las grandes guerras mundiales. Al principio de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial se mantuvo en neutralidad y como un país de paz y propiciando la paz históricamente hasta este momento de explicitación total de este alineamiento único que presenta Milei. Hay unos hechos históricos de la década del 90 en la Argentina que fueron un bombardeo, una bomba en la Embajada de Israel en el año 92 y la destrucción de la Mutual judía llamada AMIA en el 94, donde murieron 88 personas de la AMIA e incluso bomberos que ya estaban socorriendo ante un nuevo desmoronamiento del edificio. Es una herida, son heridas muy fuertes del pueblo argentino, estos atentados, sobre los cuales nunca hubo justicia, digamos, no hay ninguna persona que haya sido juzgada como responsable de esos atentados, y además esa historia se manipuló de manera tal de que Cristina Fernández de Kirchner, que fue desde su rol de senadora la principal la persona que políticamente buscó una resolución de aquellos atentados atroces que se vivieron en la Argentina durante el gobierno de Carlos Menem, que también tenía el mismo alineamiento que tiene Milei hoy. Entonces, Cristina fue condenada por una narrativa
acerca de un fiscal que investigaba la causa AMIA, y en el año 2015, el último año del gobierno de Cristina, se detonó una operación increíble comunicacionalmente para echarle la culpa a Cristina de la muerte del fiscal, que, como dicen todas las pericias de ese momento, murió suicidado dentro de un baño en su departamento con la puerta cerrada por dentro. Sin embargo, luego se generaron pericias que decían que había sido asesinado por una metafísica increíble de cómo dentro de un baño pequeño donde su cuerpo se encontró fallecido detrás de la puerta cerrada por dentro del baño, le echaron la culpa a Cristina, y Milei en la apertura de legislativas le volvió a echar la culpa a Cristina hace 2 semanas de los ataques, y por supuesto a Irán, que nunca fue probado que Irán fuera responsable de esos ataques. Pero esto le sirve a Milei para retomar la idea de Irán como enemigo de la Argentina. Entonces, alineamiento total con Estados Unidos e Israel, Irán como enemigo de la Argentina. Milei afirma que vamos a ganar la guerra en un apoyo político a la ofensiva contra Irán explícito, y además expresa una identificación ideológica con Israel desde que asumió su gobierno, pero esta semana dijo que a él lo alegraba ser el presidente más sionista del mundo. Casi como estoy describiendo una pesadilla, ¿no?, que estamos viviendo en nuestro país, porque las implicancias geopolíticas de este posicionamiento nos traen no solo el dolor y la vergüenza de la atrocidad de ese alineamiento con esos personajes, sino también el riesgo en el que se pone Milei a la Argentina, que ya fue atacada, digamos, 2 veces en la década del 90, sobre lo cual todavía no hubo justicia. El riesgo nos lleva a un nivel de exposición internacional, de tensiones con países de América Latina que buscan una postura más neutral o más negociadora. No, esto es ir a tope con ese alineamiento, aumentar el nivel de exposición de Argentina en conflictos internacionales, entrar en un riesgo diplomático, además, con países del sur global que mantienen relaciones pragmáticas con Irán, y que el posicionamiento argentino puede generar distancia con algunos socios diplomáticos del sur global, empeorando todavía más el posicionamiento de Argentina frente a América Latina, por ejemplo, ¿no?, donde hay llamados a la desescalada, negociaciones diplomáticas, preocupación por la estabilidad regional expresada por diferentes mandatarios de la región. Ni tampoco, por ejemplo, Rodrigo Paz se expresó en algo cercano a este despropósito de expresarse como parte de esa guerra que supuestamente, comillas, vamos a ganar. La verdad es que esto se vive como una herida y un dolor social muy profundo en la Argentina, y mezclado con una crisis económica devastadora del proceso productivo del país. O sea, estamos siendo bombardeados de alguna manera por el proyecto político, económico y social que tiene como títere a Javier Milei, que en estos últimos días ha decidido meter a la Argentina de lleno en una guerra. Gracias, Fernanda. Realmente es preocupante que un país importante de la región, una región de paz, esté lanzando a su país al peligro de una guerra.
Y debo decir que incluso países de la OTAN aquí en Europa están titubeando al momento de defenderse, entre comillas, de una agresión de Irán, entre comillas también, que parece ser que es un ataque de bandera falsa desde Israel. Y están dudando y están dando pasos adelante y hacia atrás para ver si se deciden a defenderse a sí mismos en esta guerra. Mientras que Milei, sin tocar pito, como decimos en Bolivia, ya se está involucrando en una guerra en la cual no debería participar. Y para recordar mi juventud y mostrar cómo el sentimiento de paz en América Latina ha ido creciendo. Recuerdo yo que en los años 70 Brasil y la Argentina empezaron una carrera nuclear. La Argentina tenía una tecnología propia desarrollada a partir de reactores soviéticos y Brasil tomó un préstamo de Estados Unidos para comprar reactores alemanes. Eso no le gustó a Estados Unidos y al final tuvo que comprar reactores norteamericanos, pero el objetivo de Brasil era entrar en una competencia nuclear con la Argentina. Debemos dar gracias a nuestros pueblos y a su instinto de paz, porque realmente somos pueblos que tienen la paz en la sangre. Que esta carrera armamentista nuclear se haya olvidado y que hoy día nuestra región sea una región de paz. Y aquí me gustaría también ir hacia Brasil y ver cómo es que Brasil se está posicionando en este conflicto, incluso con la última noticia que ha llegado hace pocas horas, y es que Petrobras, la compañía semiestatal petrolera en Brasil, está participando y cubriendo parte de los gastos de subsidios al diésel en el Brasil. Es en un momento en el cual los subsidios están a la baja en Bolivia. Y para oír una opinión al respecto, le doy la palabra al compañero José. El micrófono, por favor. Sigue desconectado el micrófono. Ahora Sí, sí. gracias, Jorge. Disculpen. No, realmente es lamentable que se esté planteando esa política en Bolivia de reducir los subsidios, especialmente pues a los consumidores, que tiene un impacto negativo también en la economía, en la pequeña y mediana industria. Cuando le reduces el subsidio, pues es la mayor parte de la población la que va a ser afectada, ¿no? Sin duda, en el caso de Brasil es interesante ver cómo ellos han tenido una política a largo plazo de aumentar la producción y fundamentalmente lograr primero el abastecimiento a nivel nacional y por supuesto de alguna manera también tendría un impacto político muy negativo el levantamiento de los subsidios, pero me imagino también que tiene que ver con la política del presidente Lula, ¿no? Que sabe cuál sería el impacto de ello. Es lamentable el esquema de política económica neoliberal y particularmente el que maneja Javier Milei, que va mucho más allá del neoliberalismo, va a una visión libertaria de la economía que al final termina es beneficiando a un puñado de ricos
en detrimento del interés de la gran mayoría de la población. A mí me gustaría preguntarle a Fernanda un poco, ¿no?, sobre cómo en Argentina la población está percibiendo ese planteamiento de Milei de entrar a la guerra, porque pareciera que el sionista es él. Quizá en Argentina tendrá algún apoyo de algunos sectores relativamente pequeños de la población, pero que no me da la impresión que el pueblo argentino, pues en su gran mayoría, que ha sido un pueblo de paz, no va a tener interés en participar o ser parte de una guerra simplemente por compromisos fanáticos de su presidente. Sabemos que no solo en Argentina, también hay en otros países de América Latina donde jefes de Estado han declarado ser gobierno de amigos personales íntimos de Netanyahu, y en base a esa amistad terminan tomando decisiones que comprometen a toda la población, ¿no? A ver qué nos dice Fernanda en ese sentido. Bueno, gracias por la pregunta, José. Mira, el apoyo a Javier Milei en términos generales baja desde que asumió la presidencia hasta el momento. El problema es que baja muy lentamente. Desesperante es lo lento en lo que baja su imagen. No obstante, habiendo empezado su gobierno con una imagen del 65% positiva, está en el 37%. O sea, es una bajada muy fuerte, que incluso se ve en sus propias redes sociales, en el volumen comunicativo que baja y en la mayor negatividad de los comentarios que la gente le hace. Con respecto a Argentina como un país de paz, Milei, por ejemplo, para mandar tropas o para declarar la guerra, tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Y acá voy a hablar de otra tristeza argentina que tiene que ver con la corrupción de legisladores que llegaron al Congreso de la Nación por el voto popular, por ejemplo, del peronismo, y que se vendieron, fueron comprados asquerosamente por el gobierno libertario. De hecho, a uno, por ejemplo, lo encontraron con $2 millones en el auto saliendo a Paraguay, para que se den una idea de la literalidad de lo que estoy diciendo. En ese caso no era un legislador peronista, pero hay gobernadores peronistas que están cambiando obra pública o pequeños apoyos dentro del financiamiento general de las provincias por votos para apoyar a Milei en el Congreso de la Nación. Por ejemplo, con la reforma laboral que se acaba de votar. Ahora bien, de ahí a que el Congreso de la Nación le apruebe a Milei en este momento de causas de corrupción atroces de las que forma parte Milei, a partir de una criptoestafa que realizó en febrero del año pasado y que ahora están apareciendo testimonios, digamos, y pruebas en contra de Milei. Casos de corrupción de su gobierno, del jefe de gabinete, en fin, un momento económico atroz donde hay despidos en las fábricas de todo el país y cierres de fábricas, más de 30.000 fábricas cerradas, en pequeñas y medianas empresas cerradas en lo que va del gobierno de Milei. Todo eso se condensa en un momento histórico que estamos viviendo, donde además Milei nos quiere meter en una guerra. Entonces, es realmente muy improbable que pueda comprar a ese nivel a representantes que algún día tienen que volver a sus provincias. El estado de movilización social es creciente, pero todavía sin liderazgo político claro. Entonces, de alguna manera, eso hace que haya una base quejándose por causas diferentes, por la discapacidad, por las universidades desfinanciadas, porque quiere vender los glaciares, por la reforma laboral,
en fin, por múltiples causas se expresa la ciudadanía, se moviliza, es reprimida, somos reprimidos permanentemente, pero toda esa ebullición de la base social no tiene conducción política, no llega a convertirse en una orgánica política. Y tampoco hay claramente identificados referentes opositores a Milei. De hecho, la derecha peronista se está organizando para hacer una nueva versión de la misma dominación. Ustedes saben que el peronismo es un campo muy complejo que contiene a la izquierda y a la derecha adentro, ¿verdad? Estamos el peronismo de izquierda y está el peronismo de derecha. Y gente que se dice de centro y siempre son de derecha los que se dicen de centro. Entonces, esa es la situación. Milei de ninguna manera va a poder tener validación social para meternos formalmente, declarar una guerra o mandar ejércitos o mandar apoyo al ataque a Irán. Y si lo logra comprar en el Congreso, se le va a prender fuego el país, porque el estado de situación es extremo en la Argentina, a pesar de no tener conducción política. Esa sería mi breve descripción de la catástrofe argentina, compañeros, de este momento. Gracias, Fernanda. Y con esa apreciación de la situación política en la Argentina, cerramos el primer tema de este programa, el tema acerca de la situación en la región y en el mundo durante la guerra de agresión de Israel y Estados Unidos contra Irán. Y pasamos al segundo tema, que es analizar las secuelas, cómo se va desarrollando el programa de ocupación militar de nuestra región, que por el momento toma el nombre de Escudo de las Américas, que viene a ser una ocupación policial militar donde los ejércitos, los ejércitos latinoamericanos, se les da un rol de policías, y esto tiene que quedar claro para el orgullo profesional de los oficiales patriotas en nuestros países, y los relevan a simples agentes locales de la política de Trump, de la política de Estados Unidos. Y esto se da en un momento en el cual el Caribe está ocupado militarmente, en el cual muchos países, islas del Caribe, se ven obligadas, bajo presión militar, a expulsar a los médicos cubanos, como la compañera Sayonara nos lo explicó hace una semana, y cómo presionan con la fuerza militar para lograr sus propósitos. Y Estados Unidos tiene muchas bases en América Latina, y esas bases, lo hemos dicho siempre nosotros, pero ahora la guerra, la defensa de Irán está demostrando claramente que esas bases son bases de ocupación en contra de nuestros pueblos y a favor de las oligarquías, para defender a las oligarquías. En estos términos es que se da un proceso de ocupación militar policial en el Ecuador. Como recordamos, el año pasado ya el dueño de una empresa de mercenarios de apellido Prince, la empresa Blackwater, que él dirige y es dueño de esa empresa, firma un contrato con el gobierno de Noboa en el Ecuador para entrar y reprimir a nombre de la lucha contra las drogas. Y posteriormente, en enero de este año, hay un acuerdo, no, en febrero, hace unas 3 semanas, hay un acuerdo entre el gobierno de Noboa y el de Estados Unidos,
y se abre para que fuerzas militares, es decir, ya no son mercenarios a sueldo de Blackwater, ya son soldados del Estado de Estados Unidos. Estos soldados entren a participar en acciones policiales junto a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Y la última noticia en el desarrollo de esta ocupación de la región, en el caso del Ecuador, se da la apertura de una oficina del FBI, es decir, la Policía de Investigaciones, que tiene su ámbito dentro de Estados Unidos y no fuera, abre una oficina en el Ecuador. Es una oficina que va a avanzar un paso más en la ocupación policial militar de nuestra región. Y leyendo los datos nos damos cuenta que el FBI ya tenía oficinas en nuestros países. Tiene oficinas en Brasil, en El Salvador, en Chile. La oficina de Chile cubre también Bolivia y en México y en otros países de América Latina. Entonces, existe ya de antemano una estructura de control policial que países con soberanía deberían haber expulsado de sus territorios y por supuesto que, como se dice habitualmente, Roma no se construyó en un año. Tardó 1000 años en construirse y el proceso democrático de defender la soberanía toma tiempo. Pero es un aspecto importante expulsar de nuestros territorios no solamente a la DEA, como hicimos en Bolivia bajo el gobierno del hermano Evo Morales, sino también a las oficinas del FBI y otras instituciones de control policial, militar e ideológico en nuestros países. Al respecto, regresemos un poco a Bolivia y veamos el impacto de este escudo de las Américas en el país. Y para eso le doy la palabra a Gustavo. Adelante, Gustavo. Gracias, Jorge. Bueno, hemos visto que desde el gobierno de la Áñez, de Yanine Áñez, Bolivia ha tenido una política totalmente conciliadora con las políticas de Estados Unidos, ¿no? El golpe de Estado perpetrado en Bolivia fue definitivamente dirigido por Donald Trump, además, no, él fue el que hizo, el que organizó todo esto, movió recursos económicos de Argentina, de Chile y en ese momento del Brasil para perpetrar el golpe de Estado. Y desde entonces hemos visto que las políticas nacionales empezaron a cambiar y se empezaron a ajustar a a los lineamientos de Estados Unidos en si quieres, una suerte de los principios de ocupación territorial, ¿no? Yo creo que esto es bien importante remarcar porque el gobierno de Luis Arce Catacora, que evidentemente salió con una vasta mayoría porque era representante del MAS y PSP en ese momento, también fue el gobierno que posibilitó la fragmentación del movimiento popular político del país, ¿no? Entonces, dentro de toda esta trama de política injerencista en el continente, hay una trama de despolitización y de fragmentación social, cultural, de fragmentación política y además estatal, ¿no? Entonces, esas son las herramientas que ellos empezaron a implementar frente a a este movimiento popular que se vio tan fuerte en Bolivia. Todo el proceso del MAS, la conformación del MAS y PSP, el liderazgo de un presidente indígena, ¿no? Que hasta ahora sigue siendo el líder en Bolivia, pero lo quieren hacer desaparecer como sea. Y ha sido uno de los objetivos de esta política injerencista de los Estados Unidos, la fragmentación. Creo que una etapa superior de este proceso, después de que consiguieron tal situación social, la fragmentación de los movimientos sociales, de los movimientos políticos,
independentistas, soberanistas. La siguiente etapa, territorial vía armamentismo, vía bases militares, ¿no? Y hemos visto en este acuerdo que ellos han hecho en Miami ahora, este encuentro que hicieron hace poco el grupo este de seguridad, bueno, lo que están perpetrando en América Latina es la ocupación territorial ya no solo armamentista, sino además de instituciones administrativas de Estados Unidos que son las encargadas de infiltrar a la sociedad en su país originalmente, como el FBI o la CIA, la CIA, para descubrir complots o descubrir redes de narcotráfico, de prostitución, de tráfico de órganos, supuestamente, porque ahora estamos viendo con los archivos Epstein que tal cosa no había, más bien eran una suerte de bombas de humo o como máscaras o telones que cubrían unas situaciones humanas aberrantes, muy terribles, ¿no? Pero esto están imponiendo ahora en el continente como una parte de su política sustancial de control y de fragmentación social. Creo que en ese sentido, Bolivia, lo que está pasando en este momento con el gobierno de Rodrigo Paz, es abrir las puertas más todavía del país de Bolivia, que está en el centro de América. Geopolíticamente Bolivia es un país crucial y era por eso el interés de Evo Morales, del gobierno de Evo Morales, de hacer una ruta bioceánica de Atlántico y Pacífico y de norte a sur, porque es el país que se encuentra en el centro del continente, por donde pueden pasar muchas cosas buenas, pero también pueden pasar muchas cosas malas, ¿verdad? Y esto es lo que estamos viendo en este momento, que hay este tipo de necropolítica, llamaríamos, del gobierno de Paz, para poder abrir el corazón del continente que está en Bolivia, que está en el centro, para poder desde ahí permitir a que los Estados Unidos se instale y empiece a conformar una red territorial que permita su intervención en cualquier momento cuando ellos lo necesiten, ¿no? Yo creo que hemos visto en este gobierno de Rodrigo Paz, con la reciente visita del rey, además del rey de España, que él termina de mostrarse realmente como el gobierno colonizado que tenemos en el país, que abre las puertas a un poder antiguo que lo expulsamos hace 200 años del país, con las tremendas secuelas que dejaron, ¿no? Hablemos de la colonización española, el genocidio, el exterminio de pueblos enteros, el robo, la piratería que sufrió el país durante 3 siglos, y ahora vemos toda esta consecuencia desde entonces hasta ahora, que nos vuelve a poner en la misma situación, pero esta vez evidentemente con los medios tecnológicos de nuestro siglo. Pero en el fondo están permitiendo que Bolivia se convierta también en un centro, como llamamos en inglés, en un hub, un centro de distribución y de control de lo que les interesa a los poderes del norte para controlar la región, que es uno de los sectores más ricos en recursos naturales estratégicos, ¿no? Porque como decía una vez la Laura Richardson, que era la comandante en jefe del Comando Sur, si ustedes produjeran rábanos, nos importaría un bledo, así literalmente nos dijo eso, ¿no? Pero como ustedes tienen nuestros recursos, como el petróleo, el litio, esa vez se refirió específicamente al litio. Como ustedes tienen nuestro litio, nosotros tenemos que asegurar que eso sea de nosotros y no de la China y Rusia, ¿no? Entonces, en estas palabras tan descaradamente, ellos reconocen que su interés no es el país, no es el desarrollo, no es el progreso de las naciones, ¿no? Lo que a ellos les interesa es tener acceso a los recursos naturales cuando ellos lo decidan. Y si alguien molesta, tendrán sus fuerzas militares instaladas, sus oficinas de inteligencia que van a poder desbaratar cualquier movimiento que haya independentista para poder aniquilarlos, ¿no? Estamos viendo esto que está pasando en Ecuador en este momento. En Venezuela hemos visto una agresión directa y me imagino que también Venezuela en este momento está siendo víctima de esta política, esta necropolítica que están implementando en el continente de una forma tan violenta. Argentina, con Milei, también fue el que abrió ya las reservas de agua del Paraná, de todas las reservas de agua fresca, que es una de las reservas más importantes que tiene tal vez el planeta, y la abrieron para que vengan los norteamericanos y la administren.
¿no? Como si en el país argentino, hermano argentino, no hubiese la capacidad tecnológica, ingenieril para administrar una tremenda reserva de agua dulce. Y les entregó a los Estados Unidos, y cuando estuvo Laura Richardson fue a recibir ese regalito de Milei, por ejemplo, para entregarles este recurso hídrico que es tan importante en este momento. Entonces yo creo que esta es la figura que se está reconfigurando, están reconfigurando el territorio en esos términos. Nos llaman el triángulo del litio, a Chile, Argentina y Perú. Y siempre a mí me llama la atención que nos llamen el triángulo del litio, cuando cada país tiene sus límites y no somos un triángulo, somos países independientes. Pero esa es la visión geopolítica de los Estados Unidos, y que ahora está con este grupo de presidentes que están totalmente subyugados, embelesados, ¿no? Y babosos cuando lo ven a Trump, por ejemplo, para cumplir sus objetivos en todos los niveles humanos posibles. Eso te puedo decir, Jorge. Gracias, Gustavo. Sí, ya lo hemos nombrado varias veces. Los intereses de Estados Unidos en dominar la región y extraer nuestros recursos y nuestros esfuerzos. Y tú nombras a Laura Richardson. Aquí es interesante ver los cambios de los comandantes del Comando Sur en Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos, en su estrategia de proyección de poder a lo largo y ancho del mundo, tiene dividido al mundo en cinco regiones. Una de ellas es la nuestra, es nuestra América, a la que ellas llaman, intentan controlar con el Comando Sur. Y como Gustavo nombra, la generala Laura Richardson era conocida en nuestro país y en muchos lugares de América Latina por desarrollar una diplomacia militar y, con el uniforme bien puesto, decir que los recursos naturales de nuestra región son de ellos, de los Estados Unidos. Pero es interesante ver cómo los comandantes del Comando Sur van cambiando de manera acelerada. Después de la general Laura Richardson, que estuvo en el cargo 3 años y 9 días, vino el almirante Alvin Halsey. Y él estuvo hasta el 12 de diciembre del año pasado. Es decir, este almirante, que era el primer almirante afroamericano en tomar el comando de una de las regiones del mundo, decide renunciar en medio de la campaña de asesinatos extrajudiciales a los tripulantes de pequeñas embarcaciones en el Caribe, y en medio de la ocupación militar del Caribe. Y solo es comandante del Comando Sur durante un año, un poco más de un año. Le sigue el teniente general Evan Petus, que solo está 55 días. Y hoy día tenemos al cuarto comandante en 2 años, que es el general Francis Donovan. Es decir, que la política de ocupación militar, de militarización de las relaciones entre los estados de las Américas, es una política que está espantando a los comandantes del Comando Sur. Hay generales, hay militares en Estados Unidos que se puede fácilmente suponer renuncian a un cargo de mucho honor en momentos en que Estados Unidos está desarrollando una política ilegal en nuestra región. Y eso tiene mucho que ver también con la guerra que Estados Unidos está llevando a cabo en Irán. No sabemos si es que decide aumentar de manera irresponsable el nivel de agresión en la guerra. No sabemos si sus generales van a empezar a renunciar.
Y esta guerra es una guerra por recursos naturales. Y si hay un país en América Latina que los tiene realmente en categoría mundial es Venezuela. Y yo quiero darle la palabra ahora al compañero José para que nos dé un vistazo acerca de las perspectivas económicas de este año en su país, Venezuela. Gracias, Jorge. Bueno, quería comentar algo en relación a lo que acabas de señalar, ¿no? Recuerda que la renuncia de Alvin Holt se produjo poco antes del inicio de las agresiones directas en territorio venezolano. Se dice, se especula que estaba totalmente en desacuerdo con ese tipo de acción. Y los hechos de los últimos días también muestran que el ataque a Venezuela para controlar los recursos naturales de nuestro país estaba íntimamente ligado como un paso previo a los ataques que inició hace 2 semanas. Sin duda que hay una estrategia de los Estados Unidos de controlar el petróleo, de controlar los recursos naturales. El asunto es claramente, le comento a Gustavo en relación a su comentario, es la intención que tienen con Venezuela. Sin embargo, en Venezuela estamos resistiendo. Si el gobierno de los Estados Unidos no tomó la decisión de controlar en su totalidad nuestro territorio o de colocar tropas dentro del territorio venezolano o de erradicar el poder político de las fuerzas bolivarianas en Venezuela es precisamente porque sabe que la situación se le habría convertido en un gran pantano. Pero como el objetivo de los Estados Unidos es muy concreto, se llama petróleo, el objetivo de nuestro territorio, el objetivo es tener control y acceso a los recursos petroleros. Sin duda que se presentó un escenario distinto al reconocer las autoridades legítimas de Venezuela. Una vez secuestrado el presidente Nicolás Maduro Moro, la señora Machado, que por cierto pasó unos días en Chile eh, recientemente, ¿no? Bueno, precisamente el gobierno de Delcy Rodríguez ha logrado negociar dentro de todas las limitaciones que significa la presencia del poder estadounidense, hacer una reforma en la ley de petróleo. Sin embargo, fíjate, la ley no fue derogada. Son reformas dentro de lo que establece la ley en el respeto de la Constitución bolivariana aprobada al inicio del periodo del presidente Chávez en el año 2001. O sea, dentro del marco de la ley y dentro de la normalidad de los acuerdos petroleros, de las condiciones que establece la industria petrolera en distintos países del mundo petrolero, Venezuela entra dentro de ese marco haciendo algunas reformas para propiciar la entrada de capital internacional. No solamente están entrando capitales estadounidenses, sino también empresas que han estado en Venezuela. Recordemos que antes del saboteo de la industria petrolera venezolana, nosotros producíamos 2,7 millones de barriles diarios y prácticamente la mitad de esa producción era exportada a los Estados Unidos. O sea, para nosotros sería normal volver a producir 2,7 millones de barriles diarios o 3 millones de barriles diarios y vender al menos la mitad de esa producción al mercado estadounidense. Así fue la Venezuela de antes de Chávez y así fue la Venezuela durante los años del presidente Chávez. Y nuestro interés es volver a producir y a recuperar la economía. Partiendo directamente ahora a responder tu pregunta sobre la perspectiva del año 2026, como señalé en la primera parte, nuestra economía venía creciendo en los últimos 5 años, en particular en los años
2024 y 2025 crecimos más del 8%. Este año va a ser un año de crecimiento económico. Tenemos, por supuesto, la preocupación de la presencia del gobierno estadounidense controlando las ventas de nuestro petróleo. Es lo que está de diferente en la ecuación. No tenemos inconveniente en que la empresa Chevron aumente las inversiones en Venezuela, porque Chevron era la única empresa estadounidense que estuvo operativo al final del periodo del presidente Biden, y su relación con Venezuela tiene 100 años prácticamente y ha sido una relación bastante positiva. Eh, Nosotros creo que este año podríamos aumentar la producción del nivel actual, que estamos en 1.030.000 barriles diarios, a alrededor de 1.400.000 barriles diarios, de manera que podríamos promediar durante el año una exportación de 1.200.000 barriles diarios. Siendo el petróleo el sector motor de la economía, el sector que genera el 90% o más de las divisas de la economía, el impacto en el resto de la economía va a ser extraordinario, propiciando incremento de la inversión en distintos sectores. Yo creo que es importante puntualizar que Venezuela durante la agresión económica sufrida en la década anterior, logró, logró sostener la agricultura para satisfacer las necesidades de la población. Pasamos de ser un país que importaba la gran mayoría de sus alimentos a producir entre un 96 y un 98% de los alimentos que se consumen en el país. Pero en este periodo creo que vamos a hacer un esfuerzo fundamental en rescatar la industria nacional que se vino abajo durante esa década. Y este va a ser un año importantísimo en la recuperación del sector industrial. Y como te decía, como se produjo una destrucción económica de un 73% del PIB en un periodo, digamos que entre el 2014 y 2020, rescatar el mismo nivel de producción que nosotros teníamos en el 2014 va a implicar un esfuerzo de muy probablemente de alrededor de una década. Si nosotros crecemos en los próximos años a una tasa promedio de 7,5% anual, podríamos llevar nuestra economía a un tamaño similar al de aquella época. O sea, significaría un esfuerzo de los cálculos que estuve haciendo, un esfuerzo de unos 12 años para alcanzar el mismo nivel. Pero por supuesto, en lo inmediato, el hecho de que podamos crecer más de 10%, de que podamos ser la economía de América Latina con más elevada tasa de crecimiento, eso va a permitir generar un clima positivo para crecer en los próximos 10 años. ¿Cuál es el temor de la oposición antipatriota, la que pidió invasión, la que pidió sanciones contra Venezuela, es decir, la oposición de María Corina Machado? La preocupación de ellos es que en la medida en que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, va manejando al país de una manera muy positiva y logrando además una aceptación general en la población, hay encuestas que revelan que el 85% de los venezolanos están de acuerdo con que la presidenta Delcy Rodríguez sea quien esté frente del país. Hay otras encuestas que están reflejando la creciente popularidad e incluso la aceptación de que ella sea una candidata presidencial con la mejor oportunidad de ganar en caso de tener unas elecciones a la vuelta de 1 o 2 años. Eso es lo que tiene muy preocupado y desesperado, diría yo, a esa oposición que ha perdido hasta la credibilidad del mismo señor Trump, cuando le dijo que no la podía colocar a ella en el poder porque no tiene el liderazgo para hacerlo, y además es no querida en Venezuela por las mayorías. Y la decisión que tomó precisamente el día
el día en que se reunió con la docena de jefes de Estado más derechistas del continente y que pero están pues en ese proyecto del llamado escudo de las Américas, justamente enfrente de ellos reconoció Estados Unidos como presidenta legítima a Delcy Rodríguez. Eso es algo muy positivo. Eso es algo muy positivo porque la está reconociendo como presidenta encargada, que en el fondo es un reconocimiento a la elección del presidente Nicolás Maduro Moro, porque justamente el argumento que sostiene esa oposición es que ella no podía ser presidenta porque según ellos no es legítima. Entonces, sin lugar a dudas, nos queda muy claro que el objetivo de los Estados Unidos es petróleo, que en medio del conflicto que tiene con Irán, lo que más le interesa es que la producción petrolera de Venezuela se recupere cuanto antes posible. Nosotros sabemos que no es posible crecer a unas tasas muy elevadas en pocos años. Como decía el economista Marshall, la naturaleza no da saltos, los procesos de crecimiento son graduales y se toman su tiempo. Sí creemos factible que a la vuelta de unos 3 años estemos produciendo más o alrededor de 2 millones de barriles diarios, pero yo digo que ese ritmo de crecimiento va a ser positivo también para mantener un clima de paz y de tranquilidad en Venezuela y para mantener la población venezolana en este momento tiene un optimismo, que lo único que me preocupa de ese optimismo que está siendo tan grande es que no se satisfaga en muy corto plazo y la gente pueda perder un poco la fe. Pero yo creo que hay que hablarle a la población con claridad. O sea, volver a la Venezuela del 2014 no es algo de 6 meses, como algunas personas están expresando pues su deseo de incremento sustancial en el ingreso. El ingreso, los salarios mejorarán en la medida en que la economía crezca. Lo importante es que si la economía crece 12%, los salarios reales que se incrementen al menos en ese 12%. Lo vivimos en el periodo del presidente Chávez y tuvimos una expansión económica que redujo la pobreza de 60% a 30%, que los salarios crecieron mucho más que el crecimiento del PIB. El PIB prácticamente se duplicó en alrededor de una década y los salarios crecieron mucho más del doble, pero ese incremento salarial vino acompañado de lo que llamaba un ministro de finanzas, amigo mío en Argelia, un salario social. Si la familia no tiene que gastar en la educación de los niños, porque el Estado provee una educación de calidad, si los hospitales funcionan bien y no tengo que gastar en clínicas privadas o en pólizas de salud privado, bueno, de alguna manera eso se refleja en salario. Y si existe un plan de vivienda y un plan de vivienda social que permite que las familias accedan en una década a vivienda, educación de calidad, salud de calidad, eso es como si su salario fuese aún mucho mayor a lo que lograría recibir como remuneración en ese periodo. Y yo creo que nosotros vamos orientados a una década positiva en ese sentido. Y por eso te decía, apostemos al éxito de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, no, no bajemos los ánimos ni las fuerzas para exigir la liberación del legítimo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, presidente de la República y líder de la revolución bolivariana e indiscutible. Estén ustedes, compañeros, en otros países, convencidos de que la compañera Delcy Rodríguez ha sido una colaboradora muy cercana del presidente Maduro. A mí personalmente me consta de que Nicolás conoce a Delcy desde que Delcy era niña, y igual que a Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, y que militaron en la Liga Socialista, todos ellos,
Y la Liga Socialista para mí es uno de los partidos, un partido más serio que ha existido en la historia de Venezuela. Quienes han sido sus dirigentes políticos y están apoyando la revolución bolivariana siempre han demostrado ser personas muy honestas y ser personas muy leales, y yo pongo mi fe en ellos, en esa lealtad de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez al presidente Nicolás Maduro Moro, y también a la unidad de los grupos revolucionarios, porque en este mismo momento, especialmente en el exterior, a veces nos causa hasta risa, ¿no? Ver a los opositores de Miami tratando de sacar presuntas noticias, mostrando de debilidad en la relación dentro de sectores de la revolución bolivariana, y tratando de crear fisuras dentro de distintos grupos. Y no han tenido éxito en ello, ¿eh? Yo creo que ha prevalecido una unidad política, pero además una unidad de las Fuerzas Armadas Nacionales Venezolanas con el Partido Socialista Unido de los Trabajadores, perdón, el Partido Socialista Unido de Venezuela y el gobierno nacional presidido por Delcy Rodríguez. Gracias, compañero José. Ese mensaje es importante. Existen muchas etapas, muchas fases en los procesos de liberación de nuestros pueblos. A veces se avanza de manera fácil, a veces se avanza con la pistola del imperio en la nuca, pero seguimos avanzando. Y creo que esa es la lección que tenemos que recoger de la perspectiva que tú presentas de un posible mejoramiento de la economía venezolana en los próximos años, en el próximo decenio, que además muestra que el grado de destrucción de la economía, producto del bloqueo financiero, económico, comercial de Estados Unidos contra Venezuela, ha sido muy profundo, y que la reconstrucción va a ser un trabajo muy arduo. Quiero ahora dar la palabra a Gustavo Saavedra para que nos explique un tema interesante, un tema de cambio de política. Es decir, Estados Unidos se ha llamado siempre defensor de la democracia. Ha destrozado países a nombre de la democracia, ha destrozado Irak, ha destrozado Libia, ha destrozado Siria y ha destrozado países en nuestra región solamente para construir la democracia, para llevar la democracia, como ellos decían, en la punta de sus fusiles. Hoy día el argumento de democracia se ha olvidado y lo que vale es la fuerza bruta. Y de esto nos va a hablar Gustavo. Adelante, Gustavo. Gracias, Jorge. Bueno, sí, nosotros hemos visto, ¿no? Sobre todo que yo nací en los años 60, ¿no? Fui parte de la política un poco en los años 70, 80, siempre involucrado en la recuperación de la democracia, ¿no? Hemos visto que desde los años 20, 30 más o menos, en el continente 1920, 30, se buscaban los procesos democráticos, no se trataba de implementar procesos democráticos que en un principio eran muy segregadores de la población, de las poblaciones normalmente de origen muy indígena, todas las limitaban, ¿no? Las democracias, las elecciones siempre se las llevaba a cabo por grupos sociales muy específicos y que supuestamente eran los civilizados, ¿no? No dejaban que la gente no civilizada participara de ellos. Creo que en 1952, con la revolución de Bolivia, se rompe un poco eso, porque en ese momento Bolivia se vuelve profundamente democrática y se da el espacio, el espacio para votar a la gente que había estado eliminada de este proceso durante siglos, ¿no? Durante, o sea, las últimas décadas, hasta 1952. Se declara la igualdad de las personas, la gente del campo era igual a la gente de la ciudad y todos tenían derecho a la votación. Y ese fue el discurso que se nos vendió hasta los años más o menos 2010, ¿no? 2005, cuando después de muchos intentos, si quieres fallidos en cierta forma, pero democráticamente válidos,
logramos el ascenso de Evo Morales como una expresión legítima de la votación de todo el país, ¿no? Que hasta ese momento, hasta el 2002, 2003, todavía la democracia estaba secuestrada por una élite, por una, si quieres, una pigmentocracia que regulaba la nación. El 2005 se hace una reforma constitucional, en Bolivia se promulga la nueva constitución política del Estado, se instala el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Como una fuerza política, un poder público, y te puedo decir que desde ese momento, de los 2.300.000 votantes que tenía Bolivia, en las siguientes elecciones, la cantidad de votantes era de 7 millones y más. ¿Qué nos demuestra eso? Que en todo el tiempo republicano, Bolivia había invisibilizado más o menos a unos 5 millones de votantes, ¿no? Porque toda la votación se limitaba a la gente que podía votar, que tenía acceso a las ciudades. En el campo había gente que no tenía ni caminos, no podía ni trasladarse para ejercer su derecho democrático. Y esto también marca un punto de inflexión en las democracias de la región, porque en ese momento los países empezaron a votar por lo que hemos llamado los 10 años de revolución, más o menos, de revolución en América, los 10 años dorados, los 10 años dorados, ¿no? Donde estaban los gobiernos progresistas de Lula, Dilma Rousseff, de Cristina Kirchner, Hernández, estaba el gobierno de Rafael Correa, Evo Morales, y se va dando este tipo de democracias que vienen a ser democracias populares y ya no democracias representativas. Se recupera la votación de las personas que no tenían derecho al voto o no eran posibilitadas de votar por muchas limitaciones, a tener una expresión plena, y ahí vemos cómo los gobiernos estos empiezan a tener una predominancia en los procesos electorales, ¿no? Evidentemente, esto ya no era sustancial, ya no era la herramienta perfecta de Estados Unidos o de Europa para ejercer el poder pleno sobre nuestros recursos, sobre nuestros países. Y en ese sentido, ellos transforman también esto, ¿no? Ellos empiezan a crear las revoluciones de colores que las vimos en Arabia, ¿no? En los países árabes más bien. Vemos las revoluciones de colores que se van implementando en lugares donde las democracias dejaron de ser representativas y tienen un carácter mucho más popular y mucho más participativo, ¿no? Llega un momento en que estas democracias tampoco ya eran una herramienta de dominación de nuestros países. Ahí vemos a Venezuela también con su nueva constitución política del Estado, la constitución bolivariana, que también abre las posibilidades de nuevas representaciones democráticas del pueblo que tienen su efecto, ¿no? Y por eso también la guerra tan acérrima que se la llevó a cabo desde el norte para destruir, como nos explicaba el compañero José Sojo, el aparato productivo del país y el aparato institucionalizado, y en ese momento como un gobierno legítimo. En Bolivia pasa lo mismo. En Ecuador, ni qué decir, de ser un país que había construido su seguridad interna, ¿no? La tasa de crímenes más bajos del continente hasta que Rafael Correa esté del gobierno, ahora es el país más violento, con mayores crímenes en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Y nadie dice nada porque esas democracias han sido en cierta forma revertidas o han sido dinamitadas por el poder del norte. Y ahora vemos democracias que los obligan a llevarlas a cabo, yo pienso, que nos hacen gastar mucho dinero en cada proceso democrático que sale de las arcas nacionales de nuestros países para legitimar gobiernos de derecha, principalmente. Y si al gobierno de Norteamérica no le gusta el gobierno, como pasó en Honduras hace poco, no le gusta el gobierno, entonces vuelven a llamar a una democracia con mucha manipulación hasta que salga el presidente que ellos piensan que es su representante legítimo, ¿no? Yo creo que en ese sentido, estas democracias que estamos viviendo ahora en el continente, se las está implementando en ese sentido, ya no en un sentido democrático de expresión popular, sino se las está llevando como una forma de legitimizar las acciones
del poder de Norteamérica o de Europa también para seguir dominando el continente y seguir dominando sus recursos naturales. Pero en el medio, nosotros invertimos grandes cantidades de dinero para los procesos electorales. Ahora vamos a tener el 22 de marzo, me parece, las elecciones internas, las elecciones de gobernadores y de alcaldes, pero en esto vemos que hay tribunales supremos de justicia electorales que van eliminando los partidos que no les conviene en este momento. Y así hemos visto cómo a Evo Morales le quitaron la presidencia del MAS y PSP en su momento, inhabilitaron el movimiento Evo Pueblo, ¿no? Inhabilitaron esto, inhabilitaron a Morena, que era el partido que había decidido, bueno, prestar la sila para que los representantes del movimiento popular, ¿no?, sean capaces de entrar en una carrera electoral con todos los otros. Y vemos que cada vez están eliminando de esa manera a las representaciones legítimas del pueblo. Entonces yo creo que las democracias en este momento ya no son un instrumento de expresión popular, sino son una herramienta de control territorial también de Norteamérica o de Europa que ejercen sobre nuestro continente. Yo creo que hay que tener cuidado en esto y evidentemente tenemos que seguir luchando porque nuestros representantes estén en las planillas electorales, ¿no? Pese a todo. Pero vemos cómo dinamitan nuestros procesos electorales, procesos democráticos, que eran legítimos hasta hace unos 7, 8 o 10 años. Es lo que te puedo decir. Gracias, Gustavo. Sí es importante mostrar cómo este giro político de la estrategia norteamericana va dando nombres como democracia a procesos políticos que no tienen nada de democráticos. Estamos hablando del nuevo lenguaje que se está imponiendo, de una mentira sistemática que se está imponiendo en nuestra región y en el mundo. Contexto internacional está llegando a su fin. Hemos tenido dos temas muy interesantes y hemos tenido participantes con profundo conocimiento de los temas expuestos. Quiero ahora, al despedirnos, dar la palabra a Fernanda para su despedida. Como siempre, un agradecimiento muy grande. Creo que este programa es un aprendizaje para quienes lo hacemos y también seguramente para la comunidad. Eso esperamos, eso deseamos. Yo, para despedirme, voy a mencionar que el próximo 24 de marzo, el martes de la semana próxima, se cumplen 50 años del golpe cívico, religioso, militar, de la última dictadura argentina, que se cobró 30.000 vidas, miles de exiliados, 500 bebés apropiados, de los cuales 140 recuperaron su identidad y al resto lo seguimos buscando. Va a ser una inmensa movilización llena de arte, de fuerza, de percusión, de vida, de niños, y todos los organismos de derechos humanos que han tenido en estos años sus diferencias van a marchar todos juntos. Vamos a marchar todos juntos hacia la Plaza de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, pidiendo memoria, verdad y justicia para este pueblo. Con esa memoria creemos que se puede construir futuro. Y lo último que voy a decir, en todo el continente se están desplegando campañas de solidaridad con Cuba. Aquí en Argentina estamos haciendo una que se llama Estamos con Cuba, donde estamos juntando dinero para comprar paneles solares para la energía debido a la gravísima situación de energía que atraviesa Cuba en este momento, con hospitales sin luz, con niños en listas de espera para operaciones en los hospitales pediátricos, en fin, con una situación extrema, y sé que se está haciendo en todos nuestros países esa solidaridad. El 21 de marzo, el sábado próximo, nuestro próximo programa, llega el convoy de México a Cuba, que son unos cuantos embarcaciones que llevan una cantidad de alimentos y de recursos
para la solidaridad con Cuba. México ya envió tres barcos, el último llegó esta semana con alimentos, con toneladas de alimentos. La solidaridad del pueblo mexicano y el coraje de la presidenta Sheinbaum para afrontar esta situación y la amenaza trumpista, creo que es algo de destacar. Así que bueno, me despido con estos mensajes, les mando un abrazo muy fuerte desde el sur del sur, con la esperanza de que salgamos de esta pesadilla mileísta, trampista, de la que estuvimos hablando hoy. Muchas gracias a la radio, a vos, Jorge, a todos los compañeros. Muchas gracias a ti, Fernanda, y que tengas una buena manifestación de los 50 años del último golpe en la Argentina. Ahora quiero dar la palabra a Gustavo para su despedida. Sí, gracias Jorge. Y bueno, hemos hablado harto de lo que está pasando en el mundo. Realmente falta tiempo porque los sucesos suceden tan rápidamente. Todo está cambiando de una manera tan rápida. Hay mucho por discutir, mucho por conocer y lo que sí, yo creo que estamos viviendo un cambio de tiempos muy fundamental en este momento. Y yo sé que esta debacle armamentista que estamos viviendo es también la caída de un imperio que ha sido muy, muy perverso en todo el sentido de la palabra. Yo creo que estas son las consecuencias y tenemos que seguir apoyando, por ejemplo, la gran marcha de Argentina, rememorando todas las víctimas y los bebés secuestrados por esa dictadura tan violenta, tan oscura, ¿no? Y así lo vamos a hacer en todos los países. Hay que apoyar a Cuba todo el momento. Gracias, Jorge, y gracias, compañeros, y gracias a todos. Gracias a ti, Gustavo. José, tu despedida. Muchísimas gracias, Jorge, a Gustavo y a Fernanda por compartir hoy reflexiones sobre distintos temas que afectan a nuestra región. Y bueno, me suscribo a respaldar el llamado de la compañera Fernanda en este año de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Argentina y también al apoyo solidario con el pueblo cubano ante la agresión que vive con más intensidad, especialmente en los últimos años, desde el imperio estadounidense. Y le pido también a ustedes, a los compañeros latinoamericanos, que nos acompañen en el respaldo solidario por la liberación de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y de la primera combatiente Cilia Flores, quienes han sido unos luchadores extraordinarios durante toda su vida y que en este momento absolutamente valentía y entereza están enfrentando la situación que para nuestro presidente Maduro, que es una persona con una agudeza política extraordinaria y una capacidad de respuesta ante situaciones difíciles gigantesca, él sabía que ese era un escenario posible y ha expresado en información que hemos recibido que nos mantengamos firmes, nos mantengamos fuertes, nos mantengamos con nervios de acero para resistir la situación que se está enfrentando y sabemos de su absoluta inocencia y que debe hacerse todos los esfuerzos para lograr su liberación. Bueno, muchísimas gracias, compañeros, por compartir el panel en esta oportunidad. Fernanda, un abrazo desde Caracas y hasta la próxima oportunidad, Jorge. Gracias, José. Ha sido un gusto muy grande y un aprendizaje muy importante para mí conducir este programa con unos panelistas tan buenos y de tantos conocimientos. Por mi parte, quiero también hacerme un eco de la solidaridad con Cuba y con Venezuela. Aquí en Noruega, el Comité de Solidaridad con Cuba está también organizando colectas para participar en el convoy que va a salir
de México, juntando recursos económicos para hacerlos disponibles y hacer lo posible desde aquí para ayudar al pueblo cubano y decirle que no está solo. Y en el caso del presidente Maduro y su esposa, es muy importante, es nuestro trabajo de todos nosotros, no solamente en Latinoamérica, sino también aquí, de los movimientos de solidaridad con América Latina, que estamos tomando en serio este trabajo. Es nuestra obligación luchar por la libertad y el regreso a su patria del presidente Maduro y de su esposa. Con esas palabras, agradezco a la amable audiencia de Radio Causachuncoca, agradezco a los que hacen posible esta transmisión desde la radio y a la gran cantidad de hermanas y hermanos que, poniendo su salud y su vida en riesgo, defienden esta radio y al hermano Evo Morales. Hasta la próxima. Gracias. Hasta este momento hemos presentado Contexto Internacional. Contexto Internacional. Programa de información y análisis de lo que pasa en el mundo. Contexto Internacional.